Desde New York para el mundo. La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York. Bienvenidos a una entrega más de su segmento de ginecología y obstetricia con la doctora Emperatriz Carvajal en La Chispa Radio Show. El tema a tratar en el día de hoy con la facultativa es qué hacer durante el embarazo y si se puede tener sexo. ¡Ay, mi madre! Ay. Gracias, muy buen tema. Lo primero que vamos a hablar es en qué consiste el embarazo. Bueno, el embarazo es cuando hay una relación, en este caso, hombre y mujer, porque que se hace el embarazo, y se unen tanto los gametos masculinos como los gametos femeninos, y se produce el óvulo, que es que se vaya fecundado, se entra dentro del útero. Y eso va a terminar con un parto o una cesárea. Ay, Dios mío, la mayoría de los casos. Sí, es así. Por lo general es un óvulo y un espermatozoide, pero puede ser más varios óvulos o varios espermatozoides y dar el caso a gemelaridad, trillizo, cuatrillizo, como la gente le llama. Pero San Alejo, que me aleje de yo tener 4 muchachos de un solo tiro. ¿Tú te imaginas? Ay, Dios. Así es. Y puede verse ese caso. Hay etapas dentro del embarazo que, como el embarazo tiene 9 meses, lo dividen. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. En el primer trimestre van a entrar lo que se llama la organogénesis, es decir, la formación de los órganos. Luego, ya en el segundo trimestre, ya la paciente está más estable, ¿me entiendes? Y ya van a estar formados los órganos. Y ya en el tercer mes, el último órgano en formarse son los pulmones. Muy interesante. ¿Y dónde viene el parto? Entonces, doctora, una pregunta, porque concerniente a esto, ¿cómo yo puedo calcular, por ejemplo, si estoy embarazada? Porque se crean ciertas confusiones. Para yo saber la fecha del parto, ¿cómo yo podré calcular realmente, llevar los cálculos de decir, en esta fecha yo voy a dar a luz? Lo primero que hay que saber, ¿cuál es la fecha de última menstruación? Hay mujeres que son regulares y hay mujeres que son irregulares. Hay mujeres que no recuerdan su fecha de última menstruación, pero para las que las recuerdan y son regulares, entonces se le contaría a los días 7 días y a los meses se les restarían 3. Y eso así se haría para saber la fecha de última menstruación. Esa es una fórmula. O con el llamado, como le dicen, disco. O también se le podría hacer con la altura del útero. Es decir, que hay varias fórmulas, pero la más que se lleva es la fecha de última menstruación y la ecografía, que por lo menos debe de hacerse en el primer trimestre, que entra dentro de los 0 semanas a 12. Pero puede verse el caso también relacionado con eso, doctora, que hay personas que menstruan estando embarazadas, ¿o no? Sí, puede darse a eso se le llaman metrorragias. Es decir, metrorragias que no son el sangrado propiamente de una menstruación. Eso por lo general viene siendo como un sangrado a veces que produce por la anidación. Es decir, cuando el óvulo tiende como a anidarse o implantarse en la cara del útero, ya sea la cara posterior o la cara anterior, entonces dura como alrededor de 6 a 9 días y en ese proceso hay sangrados y entonces se producen una serie de sangraditos que son las llamadas metrorragias y eso es lo que vienen a producir. Doctora, pero disculpe, hay algo que me llama la atención y me gustaría que usted nos lo confirme aquí. Ajá. ¿Hay señales comunes que determinan un embarazo? O sea, por ejemplo... Signos, síntomas. Sí, síntomas. Bueno, hay muchos signos y síntomas. Por ejemplo, los síntomas que ella va a sentir, por ejemplo, están, las asqueadas, las náuseas matutinas, y eso vienen siendo, por lo general, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, irritabilidad, depresión, mucha, tú sabes, como adormidera, problemas con el sueño, pensar en muchas cosas como fantasía, cosas así. Eso viene siendo los síntomas, porque los síntomas es lo que tiene la paciente,
Pero los signos son lo que ve el médico. Hay signos que son propios, como por ejemplo la línea alba, que está debajo del ombligo, que se pone más negra. Okay. Es decir, tiene mayor pigmentación. Los senos toman mayor pigmentación. La vulva tiene mayor pigmentación, que viene siendo el signo de Chadwick, que le llaman a eso cuando se torna como violácea. Hay signos que sí que determinan, pero esos son signos presuntivos que hasta que no se haga una prueba de embarazo no se sabe con exactitud. Muy interesante. Pero luego que se hace una prueba de embarazo, ¿no, verdad? Entonces uno debe de acudir positiva a un ginecólogo, que es el especialista, el ginecólogo obstetra, para entonces seguir con los controles o chequeos prenatales. Sí, algo que yo quería preguntar, doctora, rápidamente. Cuando ya pasa eso, que ya uno se da cuenta que la esposa está embarazada, entonces uno acude al ginecólogo, al especialista, vemos que comienzan a recetarle ciertas vitaminas, ciertos medicamentos como para ayudar al embarazo. ¿Nos puedes explicar cuáles son esos medicamentos y qué funciones hacen? Sí, debe de indicársele sobre todo ácido fólico antes, por lo menos 3 meses antes. Y si esa paciente tuvo problemas con un embarazo anterior, es decir, con problemas a nivel del tubo neural, cerebro, deben indicársele hasta 4.000 microgramos de ácido fólico. También deben indicársele hierro, porque de por sí el embarazo cursan con anemias. Y también debe también indicársele vitamina D, vitamina C, porque la C, junto con el hierro, es que se va a fijar más. Magnesio, zinc y otras como omega 3, que vienen siendo los ácidos. Doctora, una preguntita por aquí. Tengo entendido, usted acaba de decir que el embarazo siempre se cursa con anemia, ¿verdad que sí? Por lo general, sí. Por lo general. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué anemia si la mujer no está menstruando? Se dice que con la menstruación se pierde mucha sangre y ahí nace la anemia. Y en ese caso no Pero está recuérdate que en este caso son 2 o 3 o 4. Y entonces hay que distribuir todo eso, la oxigenación que va a haber. Okay. Pero por lo general eso es lo que pasa. Doctora, entonces la combinación que se hace con el ácido fólico y el sulfato ferroso, eso es vital para el buen desarrollo. Eso es vital. De un bebé. Pero hay pacientes que tú sabes que no se le puede indicar hierro, porque son falsémicos. Los falsémicos. Todo hay que individualizarlo cada caso. Ajá, entonces ¿qué viene? Sí, el ácido fólico. ¿Qué viene a sustituir ahí entonces el sulfato ferroso en el paciente? No, entonces hay que seguir con con la comida, tú ves, con la alimentación, mayores carnes, mayores huevos, donde se encuentran, ¿tú me entiendes? Pero no debe dársele mucho hígado, porque dicen que el hígado tiene altas concentraciones de vitamina A. En otro punto, en vez de la mujer empezar a tomar que vitamina C, que esto, que aquello, que hierro, no, te va a donde su especialista. Exacto. Su especialista le evalúa, le hace su análisis, etcétera, y él es que va a determinar lo que va a pasar, exactamente, ¿no? Cada caso hay que individualizarlo. Claro. Doctora, porque hay pacientes que son de alto riesgo. Oh, sí. Doctora, ¿por qué le da tanta náusea a las mujeres embarazadas? Ay, yo no me creo. Hay un desbalance hormonal. Puede ser también que tengan problemas gástricos de por sí, ¿me entiendes? Okay. Y hay muchas creencias y tabúes que hablan de también de que piensan de que el niño va a nacer. Eso es mentira, de que van a nacer con mucho cabello y muchas cosas. Los míos nacieron más pelados que esa mesa. No, hubo una que no. Pero déjeme decirle, esos muchachos desde que cayeron en esa barriga, eso era náusea, mareo, excepto la pequeña, que me vine a enterar que estaba embarazada a los 3 meses y estaba menstruando. Por eso fue mi pregunta. Por eso fue mi pregunta que yo hice con anterioridad. Pero es terrible lo de eso. Entonces, esos son tabúes de que van a salir con pelos. Esos son tabúes. También puede ser por el déficit de glucosa, ¿me entiendes? Y muchas mujeres entonces tienen estos problemas y se montan en carro y ahí vienen los mareos y viene lo que le llama la gente de que los patatuces. Que por si a mí me dio uno una vez. Doctora, y teniendo en cuenta el problema de las náuseas y ese tipo de molestias, ¿qué alimentación o tipo de dieta sería adecuado para, o si lo hay, para las mujeres embarazadas? Claro que hay la tipo saludable. La embarazada puede comer sus carbohidratos, ¿me entiendes? También sus proteínas y grasas en menor proporción. Porque las grasas
tienden entonces a formarse en glucosa, aumenta los niveles de glucosa y entonces el niño puede nacer y la madre convertirse en una diabetes gestacional y el niño venir con un problema de diabetes, ya sea en un futuro. Y entonces hay que tener una dieta equilibrada. ¿Qué debe de comer? Bueno, aves, pollo, ¿me entiendes? Entre esas, sus carnes, pero todo bajo de sal, bajo de azúcar, cero café, muchas legumbres, espinacas, verduras, frutas. A mí me pusieron un control, doctora, en cuanto a las frutas, porque en realidad yo estaba creando eso de la parte prediabética con mi embarazo, donde vino el aumento de peso, que eso fueron una de las cosas que está. Aparte de eso, decían que iba a entrar como en la preeclampsia por el asunto de que mi presión también estaba teniendo problemas. Yo consideraba, pero yo no soy diabética, y eso fue gestionándose. Eso salió con el embarazo, donde me pararon las frutas realmente. Diabetes Las frutas, gestacional. exactamente, porque mi nivel de glucosa estaba aumentando de una manera increíble. El asunto es que cuando hablamos de diabetes, la diabetes tiene muchas clasificaciones, pero en la mujer cuando se presenta, cuando está embarazada, entonces se convierte en una diabetes gestacional, porque la diabetes tiene un factor multifactorial. En ese caso que comenzó las frutas, porque hay frutas que tienen mayor cantidad de azúcar que otras. Okay. Entonces, lo más probable, lo vieron en usted y lo vieron también que le estaba aumentando el peso. Usted a lo mejor aumentó de peso en ese tiempo, ¿no? Sí, ¿Verdad que bastante. sí? Entonces, comenzaron a regularle la dieta. Probablemente a ponerle una dieta hiposódica y también por debajo de los niveles de la glucosa. Exacto. Le hicieron la analítica probablemente de la glucola ese, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, todo Para eso. saber. ¿Y ahí fue que se determinó todo eso? ¿O Sí. fue que se determinó mientras estaba en el embarazo? En el embarazo veía, se notaba ciertamente que el bebé no se estaba desarrollando de una forma y por el aumento de peso. El aumento de peso donde estaban, que estaba creándome como esas ciertas cosas que me decían, no, tiene que tener alguna dieta balanceada. Al nivel de chequear con los análisis, porque como saben, como usted recomendó al principio, yo llevé ese procedimiento de cada paso, porque aparte de eso tengo problemas relacionados con la salud de mi corazón, de ir al doctor para que ellos determinaran qué estaba pasando conmigo. En las observaciones, en los análisis, ahí fue que dio el resultado de eso, cosa que me sorprendí porque nunca había sufrido de azúcar. Sí, usted hizo una diabetes gestacional. Exactamente. Entonces, en ese caso, el especialista, el ginecobstetra, vio todo eso, de que usted estaba aumentando de peso, del azúcar y le habían hecho los análisis. Hay que individualizar cada caso. En ese caso lo individualizó para evitar una mayor mortalidad. Es decir, una enfermedad mayor, que usted se quede así como diabética, porque diabetes gestacional nada más cursa durante el embarazo. Sí. Pero puede que si usted continúa con los mismos niveles, entonces se quede diabética para siempre. Wow. Con lo mío no tan solo eso, porque como usted sabrá, doctora, y sabe más de eso, el mayor temor relacionado con eso es que el niño puede ser diabético del embarazo, Está bien. porque eso se le va llevando al niño siempre. Sí, porque entonces se mantiene ese control toda la vida para ver cuánto pesó el recién nacido. No, eso solamente pesó 6 libras y media. Oh. En esas recomendaciones también. Pero entonces hubo un buen trato. ¿Se lo entregaron de una vez el niño cuando...? La niña nació con unas cuantas dificultades al momento de nacer, pero gracias a Dios no duró, solamente llegaron a tenerla en observación las primeras 24 horas. Cuando se fue desarrollando, conmigo se siguieron lo que es el nivel de análisis y ciertas cosas, porque yo seguí manifestando en mi sistema exactamente ciertos cambios. Es decir, que ellos estaban sobre usted porque estaban pensando que probablemente podría desarrollar una diabetes y quedarse así. No solamente gestacional, porque es gestacional solamente. Hubo un hecho curioso también en una de esas consultas, doctora. Ok. Y excúseme que cambie de conversación porque usted me conoce. Por ejemplo, a mí me mandaron a tener relaciones sexuales, pero vieron personas para el nacimiento del niño, porque también, le digo, tenía muchísimas complicaciones, que son cosas muy personales, pero como profesional y mujer todo el mundo pasamos. ¿Se recomienda o se puede tener sexo cuando uno está embarazado? Es una pregunta que quizás se encuentre lógica por lo que yo viví, pero me gustaría escucharla.
Sí, se puede tener sexo, pero todo depende de la patología que tenga la persona. Es decir, cada paciente hay que individualizar. Es decir, porque si es una placenta previa, si tiene tendencia a tener otros en historia, partos prematuros, ¿me entiendes? Si tiene una incompetencia ísmico-cervical. ¿Y si no hay nada de eso? Pero deben de recomendar las relaciones sexuales. Son recomendables. Porque son gratificantes. Doctora, con todo y cerclaje. Entonces, eso... No, con el cerclaje no. Por eso yo le dije. Hay casos que no se debe. Por ejemplo, la placenta previa, la incompetencia ísmico-cervical, si tiene historia de partos prematuros, si tiene historia de bajo peso, es decir, pero que son recomendables. Yo le hago la pregunta. Puede verse como muy personal, pero es que no hay cosa que a uno le guste más que lo prohibido, doctora. Mire, sí. Mire, usted durante 6 semanas no puede tener relaciones y nunca antes te había dado más deseo de tener sexo durante el embarazo que después de hacerte un cerclaje. Yo tuve una paciente en alto riesgo una vez y esa señora tuvo ingresada en el hospital todo el tiempo durante estuvo embarazada. Ay, Dios. Y se le habló al esposo porque hubo un tiempo que las pacientes que estaban estables se mandaban a su casa. Y se le habló al esposo y se le dijo, no la toque. Porque ella era una placenta previa. Wow. Wow. La tocó y la mujer murió. Ay, mi Dios. Wow. Mira cómo me engranó. Sí. Ella era loca conmigo. Loca. Yo era una de las que la atendía a ella directamente porque fue paciente mío en alto riesgo. Pero ¿qué entonces cabe la pregunta, perdón, la tengo aquí en mente, que se hace muchos hombres, mayormente. Entonces es peligroso tener relaciones sexuales, ¿no? Sí, con placenta previa, durante el embarazo. Bueno, depende. O la gestión. Depende de la patología. Por ejemplo, no se debe de hacer una paciente con una placenta previa, porque eso es una patología de la placenta. Porque en la placenta previa lo que hace es que la placenta obstruye lo que es el orificio cervical, ¿me entiendes? Ya sea de una manera porque total hay hombres, pero hay hombres que son brutos. Pero hay hombres que se abstienen de tener relaciones con su esposa porque le da miedo quizás dañar al niño o que haya algún problema. Pero si no hay problema, eso está bien protegido, eso tiene su líquido amniótico, eso tiene su amnio, eso tiene su vellosidad de coriales, eso tiene su placenta, eso se mueve. Si no hay problema, todo está perfecto, pero si hay patologías, como se hablaron en este caso, y antecedentes de patología, entonces no debe. Ok, Kama Sutra entonces puede estar bien. Doctora, sí, eso quiero preguntarle, estoy inquieta hace rato. ¿Cuál es la...? Yo estoy todavía fértil. ¿Cuál es? ¿Y por qué la burla? No. Yo soy una mujer sexualmente activa. Okay. Doctora, está bien, ese no es el caso. Yo quiero saber cuál es la posición más recomendada cuando uno está embarazada. Que depende del trimestre en el que usted se encuentre también. Si en el primero, si en el segundo. Depende también si usted tiene alguna patología, ¿me entiende? Pero sin patología, patología, usted está bien, usted está perfecta. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Puede ser de reversa? Depende de la incomodidad que usted tenga o la comodidad. Pero dígame que está de reversa o de frente, doctora. ¿Cuál es la más recomendada si todo anda bien? Tú sabes que hay varias. En la larga alta. Hay varias, tú sabes, varias. No se están las misioneras. Señores, pero el misionero es muy incómodo, doctora, aunque es el más tradicional. Todo como usted se sienta. Doctora, pero también puede pasar, porque le voy a decir algo. La comodidad suya y la de él. Y la de él también, sí. Pero hay ciertas patologías, como usted dice de una forma así, de que algunas mujeres, digo algunas, se puso aumentan. En ese caso, ¡ay, Dios mío! No, ¿en cuál caso? Porque yo no lo he explicado aún. Tengo que decirlo. No puede. Pero es mejor quédate sin explicarlo. No lo explique. No lo explique. Te lo voy a explicar. Yo tengo una amiga que me llamó el otro día, no voy a decir su nombre, no lo voy a decir, quizás yo la miro en cualquier momento a ella. Me dijo a mí que iba a dejar a su esposo. Ella está embarazada. Voy a dejar a mi esposo. Ya la niña está un poquito grande. Iba a dejar a su esposo
porque solo tenía la posición del yate. ¿De qué? Del yate. ¿Y cuál es esa? Ella quería más y era solamente hacía la del yate. ¿Y cuál es la Yate sube, yate apea. Ay, Dios mío. Ella sí es algo. Pero Ya te sube y ya te apea. Pero pasa por una, voy a decir que fue una amiga mía, porque así se escucha como más bonito. Ay, estoy rompiendo bueno. todo, hasta nerviosa me puse. Eso es diciéndote de qué mentira lo que tú estás diciendo. A veces la mentira se convierten en verdades, pero pasa que algunas mujeres le da más deseo sexual, le aumenta el placer, quieren más, se sienten más vigorosas e incluso más sexy. Por ejemplo, yo me sentía más sexy. Lo de lo otro es de la amiga, pero también se puede presentar esto, aumenta el nivel de tu poderte porque excitar. son las hormonas. Ah. Las hormonas te elevaron la libido. Yo una vez sí sentí y hasta el bebé mío dio así vaya vuelta ya Le dijo, mami, a eso, que eso es lo que... sí. Doctora, ¿y cómo afecta eso al bebé? Porque estamos hablando de las posiciones, estamos hablando de la libido, de los deseos, de las ganas, pero ¿qué función juega el bebé? El bebé, en eso esto? como que lo ¿Cómo acaricia. lo afecta? ¿Cómo eso lo lo afecta? acaricia, O pero sea, eso siente él bien. siente, él siente. Claro que lo siente, pero son como masajitos. ¿Qué, Tú doctora? sabes, pero se siente bien, ¿sabes? Yo personalmente, yo sentía como que no se me iba a ir y que quedaba como atrapado ahí. Pero, Pero doctora, controle. No, pero la doctora se quedó No, más que yo, pero doctora. mira, se siente bien. ¿Y qué beneficio tenemos nosotras cuando estamos embarazadas el tener sexo? Porque ya estamos hablando de esto y esto está relacionado. Todo el mundo sabe que si los niños llegan por ahí, ¿verdad? Teniendo Claro. sexo. Pero ¿cuál es el beneficio tener una mujer ya embarazada para eso cuando uno tiene las relaciones sexuales? Oh, pero imagínate, se inerva todo ese periné y en el momento del parto se hace más fácil. Ok. Muy bueno eso. Las relaciones es el ejercicio. Muy recomendado. Es Ay, muy Dios recomendado. mío. Tú quieres respuesta, Araceli, ¿verdad? Te la están dando. No, claro, claro. Es la lubricación que hay, tú sabes, y uno se siente como más. Pero cuando no hay, mija, es una resequedad. aquí hay uno que no tiene experiencia, que no tiene hijos, que todavía no tiene hijos. O sea, que cuando usted tenga a su esposa y esté embarazada, dele para allá, mi hermano. No, consultaré a Jairo, doctora. pero ellos no saben si a ti te- patología. ellos no saben si a ti te ha tocado alguna embarazadita por ahí. No. Tú- Hay hombres que algo. Todavía Hay no. hombres que les gustan las mujeres embarazadas. Sí. Doctora, tener relaciones previo al parto, a esa hora final, ¿es conveniente y podría evitar una incisión? Oh, ok. Bueno. En palabras llanas. Una Pó- episiotomía. Póngalo más clara. Cuando ya va casi a dar luz, ¿qué usted Sí, dice? por ejemplo, yo... probablemente yo estoy... Dicen, ya tú estás en el mes, en la semana cumbre para dar a luz. Por ejemplo, 1 o 2 el mismo día o 2 días antes. Tener relaciones, eso podría evitar tener que parir sin que te hagan una incisión. La Y posterior- episiotomía, Sí, es lo que tú dices. y posteriormente viene entonces la sutura, que es muy doloroso y muy incómodo. Podría parir sin que le den puntos, como dicen. Sí, se puede parir sin que le den punto, pero eso se ve en el momento, que uno ve el continente y el contenido, a ver si cabe realmente. Porque algunas veces es mejor hacer una episiotomía, ¿me entiendes? Y luego repararla, que no, que haya un desgarro y que se vaya a producir fisuras y se vaya a ir el ano con Y todo. hasta una hemorragia. Ay, Dios Claro. mío. Por eso yo me llevé de mi suegra que ya está en el cielo. Ella sabe que hablo la verdad y lo que estuvieron, le decía a mi hijo, vete para la habitación porque esa mujer tiene que salir ese muchacho rapidito y sin problema. Ay, Dios. Lo ideal es que haya la menor morbimortalidad. ¿Me ¿Ah? entiendes? Que se entregue un niño sano y una madre sana aparentemente, con nada más con su problema de que está hecha tú sabes, que Doctora. está acabada de hacer, que tiene un posparto. Ahora que usted planteó eso, yo le quiero formular la siguiente pregunta. Ajá. ¿Qué factores pueden ocasionar, originar o contribuir a un embarazo de alto riesgo o a un parto de alto riesgo?
Hay muchos factores, por ejemplo, la edad, mayor de 35 años, una patología subyacente o que lo tenga, por ejemplo, una miomatosis y un embarazo, ya eso entra dentro de un alto riesgo. Una paciente gemelar, trillizo, cuatrillizo, ya esos son altos riesgos. Pacientes que no paran los vómitos, una hiperemesis gravídicas, los polidrápnios, que son aumentos de los líquidos amnióticos, los oligodrapnios, que es la disminución del líquido amniótico, cesáreas más de 3 veces, también es un alto riesgo porque se puede abrir. Hay muchos factores por los cuales entran dentro de la categoría de un alto riesgo. Simple. Vayan a su ginecólogo, su experto en salud, metan manos. Si él le dice que está disponible eso, pues dele para allá. Evitar la mortalidad materna y entregar un niño sano. Wow, doctora, parece increíble. Por eso te invitamos a que siga La Chispa Radio Show para que te vaya nutriendo de esas informaciones que son tan necesarias, especialmente en el área de salud, con nuestra querida ginecóloga obstetra Emperatriz Carvajal. Esto es La Chispa Radio Show. El show número 1 de New York.